tema de hoy, ya les dije, es un tema que no se escucha mucho. No se escucha mucho porque siempre cuando se habla de la oración, hablamos si hacemos oración. El otro día Viviana nos habló de la necesidad, de la importancia de la oración, y hablamos generalmente de eso, la necesidad que tenemos, la importancia que tiene, y que hay oración personal, que hay que hacerla, porque la oración nos une a Jesucristo. Pero no salimos de ahí, no salimos de ahí. Yo les digo que el tema de la oración personal es un camino programado que hay que recorrer. Nosotros hacemos oración personal, pero la perfeccionamos o simplemente nos conformamos con que yo hago oración todos los días. Pero claro, como no han escuchado la charla de hoy, medio se nota que hay instalación. ¿Qué significa instalación? Yo hago oración, estoy conforme y acá me quedé. Y pasan los días y los meses y los años y estoy instalado, o sea que ni avanzo ni retrocedo, estoy instalado en lo que es oración personal. En cambio, hoy el Señor me va a hacer ver cuál es el camino y hasta dónde se puede llegar en la oración personal. Por eso es una charla que a veces corre algún riesgo. ¿Y cuál sería el riesgo? El riesgo es que cuando ustedes vean este camino de perfección de la oración, más de uno se desanime. Ese es el riesgo. O sea, van a ver tantas cosas y un camino tan difícil que se van a desanimar. Y yo no quiero que se desanimen. Yo quiero que les pase lo que les pasa a otros. Al escuchar y ver todo esto, se animan para poder lograr perfeccionarse en la oración. Y hay que trabajar la oración personal. No es que te viene así de arriba todo regalado. Hay que trabajar, hay que trabajar. Así que lo que yo espero es que se animen y no que se desanimen. Las dos cosas pueden pasar, que se animen y que se desanimen. Espero que nadie se desanime. Es bueno conocer esto, porque cuando yo conozco el camino, yo sé lo que tengo que hacer. Pero si no conozco el camino, ¿a dónde cree que vaya? Entonces vamos a conocer un poco el camino. Este tema de hoy, está basado no solamente en la teoría, sino en la experiencia de oración que han tenido los santos. Y yo les digo que hay 7 grados, 7 niveles de oración personal, pero hay solo 7. Y no sé, hasta el 7º ha habido santos que han experimentado el 7º nivel. ¿Pero qué? ¿Terminó ahí o seguirán? Y puede ser que sigan, pero lo que nosotros sabemos es hasta el 7º. Ojalá podamos llegar al 7º. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es de nuestra oración personal. No tiene esto nada que ver con la oración comunitaria. Los caminos de la oración comunitaria son muy distintos a los caminos de la oración personal. Voy a ver si puedo ponerles en la pantalla
poco el resumen como para empezar. Usted dígame si se ve. ¿Se ve algo? Espera. Sí, sí, subilo un poquito más. Ahí está. ¿Se nota oración personal? Bueno, gracias de la oración personal. Ahí dice que esto está sacado del libro que se llama Los grados de la oración según la tradición contemplativa. Esto es del padre Ricardo Lombardi. O sea que todo esto que vamos a hablar hoy es un poco el resumen de este libro. Así que calculen ustedes, un libro, resumirlo en 2 hojas, no es fácil. Pero bueno, el conocimiento de los grados de perfección de la oración nos va a ayudar a ubicarnos en qué etapa del camino de la oración estamos. O sea, yo en mi oración personal, ¿dónde estoy parado? Mi oración personal, ¿ya es una oración perfecta o estoy recién empezando, estoy en el inicio? ¿Cómo está mi oración personal? ¿A dónde llegué? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Cuánto nos falta? Todo esto nos va a evitar el instalamiento. El instalamiento, ya les dije, es eso de que estoy conforme, y al estar conforme ya no se avanza. En cambio, conociendo todo esto, sé todo lo que me espera y todo lo que me falta, y entonces a raíz de eso me esfuerzo para ir progresando. Y no me instalo, no me quedo conforme. ¿Por qué? Porque me falta mucho. Me falta mucho. Bueno, y acá tenemos el primer grado. Los primeros grados de la oración personal son muy fáciles porque son los que experimentamos, los que tenemos, los que estamos viviendo en este momento. Entonces es fácil, es fácil. El tema va a ser los otros, cuando ya a partir del tercero, cuarto, quinto nivel, como ya no tenemos experiencia, ya la cosa se nos va a complicar. Pero vamos a tratar un poco, el primer grado de oración es la oración vocal. La oración vocal. Ahí dice, en la oración vocal tomamos una fórmula que alguien antes que nosotros ha puesto por escrito y la leemos o la repetimos de memoria. Y aguardamos que la repetición de las palabras despierte en nuestro corazón los sentimientos que las acompañan. Esta es la oración vocal. Vamos a traducir todo esto a un castellano más popular. La oración vocal es aquella oración que nosotros hemos aprendido de memoria o que leemos, o muchos que tenemos un librito devocionario lleno de oraciones, y ese librito lo empleamos para hacer la oración. Recuerden que hay muchos tipos de oración, ¿no? Está la oración litúrgica, la oración espontánea, la oración comunitaria. Hay muchos tipos de oración. Estamos hablando ahora de la oración personal. Yo solo cuando me encierro y hago mi oración. Entonces, la oración vocal. Tomamos una fórmula. Por ejemplo, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración vocal, porque nosotros, cuando oramos el Padre Nuestro, no es una oración mía, es una oración que yo he aprendido y voy
repitiéndola como todos los cristianos durante todo el tiempo del cristianismo. Que han repetido el Padre Nuestro, o el Ave María, o el Gloria, o cualquiera de estas oraciones en los devocionarios, oración de la mañana, oración de la noche, oración ante la Eucaristía, oración por los difuntos, oración por los enfermos. Hay oraciones escritas por todos lados y nosotros muchas veces vivimos en nuestra oración personal de todo eso. El rosario es una oración vocal. Miren que yo no estoy diciendo que la oración vocal no sirve. No, no, no. El hecho de que esté en el primer nivel quiere decir que es el más fácil para todos los cristianos. Este nivel es fácil, pero no porque sea fácil no sirve. De hecho, casi todos estamos acá en este nivel. Y yo rezo el rosario, bárbaro. Y yo rezo el Padre. La misa es una oración vocal, porque todo en la misa es repetición de algo que se escribió. Bueno, pero ¿cuál es la cuestión? La cuestión de la oración vocal es que esto no se convierta solo en palabras, que esto no se convierta solo en palabras, porque las palabras solas no son oración. Tiene que surgir, por estas oraciones que estamos haciendo, tiene que surgir de nuestro corazón sentimientos y actos de la voluntad. ¿Y cuáles son estos sentimientos que deben brotar? Son sentimientos que tienen que ver con la oración que estoy haciendo. Si yo estoy haciendo una oración de perdón, yo no puedo estar rezando, yo pecador me confieso a Dios Todopoderoso, lo salve, y estoy recitando, pero no tengo el sentimiento de arrepentimiento que sale del corazón. O sea que estas oraciones escritas y estas oraciones que sé de memoria están para que despierten de mi corazón sentimientos y actos de voluntad. Si no despiertan sentimientos y actos de voluntad porque estoy distraído, son oraciones que no sirven. Es lo mismo que yo ponga, a ver, voy a hacer un rosario. ¿Y qué hago? Pongo un rosario grabado y acá en la computadora sale todo el rosario, pero yo me fui a cocinar o yo me fui a no sé dónde. ¿Recé el rosario? No, no recé nada, porque ese rosario no hizo surgir de mi corazón sentimientos ni actos de voluntad. Entonces, ese rosario no es una oración. ¿Cuánto tiempo perdemos los cristianos en oraciones, pero oraciones distraídas que no despiertan sentimientos de afecto, de amor, de alabanza? Todos esos sentimientos que surgen a través de estas oraciones. Si yo estoy haciendo una oración de perdón, bueno, una oración de perdón tiene que surgir, cuando hago esa oración, tiene que surgir de mi corazón arrepentimiento. De mi voluntad, actos, no voy a volver a cometerlo. Si no surge todo esto, la oración no va. ¿Lo han entendido esto? Bien. Y estos sentimientos, a ver, son sentimientos de amor, de confianza, de alabanza, de fe, de esperanza.
Estos son sentimientos que tienen que surgir en nosotros con la ayuda de estas fórmulas escritas o que sabemos de memoria, que están para eso. Me acuerdo que en la vida de Santa Teresa decía que estuvo como 20 años sin poder hacer otra oración que la oración vocal. Si no tenía un librito para leer las oraciones, a ella no le salían las oraciones, no le salían. Y pasó 20 años con la oración vocal. Después el Señor la liberó de todo eso y llegó a una oración muy profunda. Todo lo que estamos viendo hoy es mucho de Santa Teresa y mucho de San Juan de la Cruz. Bueno, han entendido la oración vocal entonces. Es la oración que hacemos permanentemente. Es la oración más común de todos los cristianos. Y algunos cristianos hacen mucha oración vocal y a medida que van creciendo en la oración, les empieza a parecer poco, les parece poco lo que están rezando, y entonces, ¿qué empiezan a hacer? Se juntan con todas las novenas que hay, con todas las coronillas, o sea, se unen a todo tipo de oración, se llenan la vida de cantidad de oraciones. Entonces podemos llegar, los cristianos, a tener muchas oraciones, pero poca oración. Los cristianos a veces somos personas de muchas oraciones, pero de poca oración. Porque la verdadera oración no está en las fórmulas, sino en los sentimientos y en los actos de voluntad. Y esas fórmulas me surgen en mi corazón. ¿Está claro? Muy bien. Pasamos. Estos niveles que estamos hablando, 1, 2, 3, no son bloques independientes uno de otro. Están muy unidos uno al otro. Por eso es difícil, a ver, yo estoy en el bloque 1 o en el bloque 2. No, no son bloques. El grado 1 tiene que ver con el grado 2. Y el grado 2 tiene que ver con el grado 1. Y yo puedo estar en el 3, pero hacer también el 1. Y yo puedo estar en el 4 y hacer el 1, aunque cada vez que avanzo me cuesta más hacer la oración vocal, porque ya son todos cuestión de intimidades del corazón, sentimientos y actos de voluntad interiores hacia Dios. Y uno cuando se acostumbra a eso, volver a agarrar un librito y para hacer una oración le cuesta mucho. Bueno, la oración vocal. Dijimos que esto sirve para ver dónde estamos ubicados. Por ahí algunos dirán, bueno, sí, la oración vocal yo la hago, así que el nivel 1 está bien. A ver, el nivel 2, la oración mental o discursiva. Ya hay una diferencia entre la oración vocal y la oración mental. Esta oración se llama también meditación. La meditación es ya más mental, no es recitar una oración, no es agarrar un librito y rezar, a ver, voy a hacer una oración por los difuntos. La oración mental tiene dos partes. La primera parte, como dice ahí, reflexión mental, acumulación de ideas y de pensamientos. ¿Y de dónde saco yo la acumulación de ideas y de pensamientos? Esta primera parte la voy adquiriendo de libros
de la palabra de Dios, de algún libro litúrgico, de la imitación de Cristo, de libros de meditación. Todos estos libros de meditación sirven para el primer punto, que es la acumulación de ideas y de reflexión. Entonces, en la oración mental, primero tengo que tener ideas y pensamientos en los cuales voy a reflexionar. Y entonces viene el número 2, conjunto de los actos de la voluntad. En base a lo que yo acumulé con estas lecturas, que se enriqueció mi inteligencia, con todo esto que yo puse en mi cabeza, hago ahora los actos de voluntad. Los actos de voluntad son propiamente lo que es la oración. Actos de humildad, actos de arrepentimiento, actos de confianza, actos de entrega, que son provocados por la reflexión de lo que hemos leído. Entonces, la oración mental, vamos a suponer que yo estoy en mi casa y, bueno, voy a hacer oración de meditación. Para la oración de meditación, acuérdense de los 2 puntos. Primero, en base a algún librito, tomo ideas que van a mi cabeza, a mi inteligencia. Y después de todo lo que yo puse en mi mente con esta lectura, empiezo a hacer reflexiones que produzcan en mí actos de voluntad, afectos de amor, de esperanza, de confianza, de alabanza. O sea, si yo, por ejemplo, tomo en la palabra de Dios la pasión de Jesús y leo la pasión de Jesús, después tengo que de eso que leí sobre la pasión, que surja en mi corazón actos de voluntad. Señor Jesús, tú has muerto por mí. Qué tremendo, Señor. O sea, hago toda mi reflexión en base a lo que leí y voy hablándole a Jesús de todo lo que yo he acumulado en mi mente sobre la pasión de Jesús. Hay gente que hace meditación todos los días y es una oración un poco más perfecta que la oración vocal. Y los que hacen meditación tienen que tener claro estos 2 puntos. Primero, que mi inteligencia tenga ideas y pensamientos para producir el segundo, que son los actos de voluntad, que esa es la verdadera oración. Esa es la meditación. ¿Va por ahora? Pasamos a la número 3. Bueno, algunos habrán dicho, la oración vocal, sí, esa yo la practico, la tengo bien clara, fenómeno. A ver, nivel 2, oración mental. Bueno, oración mental, sí, yo hago meditación. Cada tanto hago meditación. Pero ven que se puede hacer meditación y hacer oración vocal. Por eso les digo, no son bloques separados. Pero la oración mental ya es un poquito mejor y más perfecta que la oración vocal. Entonces mi tendencia es a que cada vez, no en un día, ni en un año, cada vez yo vaya tendiendo a hacer meditación, más que encerrarme en oraciones vocales. Pero hay muchos que como no saben esto, no saben que hay una oración de meditación, se quedan siempre en la oración vocal.
Por eso a mí me interesa que ustedes vean cuántos niveles hay, para que ustedes vean dónde están parados. Yo en mi oración personal llegué al nivel 2, que es la meditación, o todavía estoy en el nivel 1, que es nada más que repetir oraciones, que sí, si yo digo oraciones, estoy hablando de que surgen en mi corazón sentimientos y actos de voluntad. Entonces muchos se quedan en la oración vocal, pero hay algunos que ya van a la meditación. Después de haber visto la meditación, vamos a la oración afectiva. Bueno, ya la oración afectiva ya empezamos a toser como quien dice, bueno, esto ya es más difícil. Esto de la oración afectiva. La oración afectiva produce afectos, produce actos de voluntad. Bueno, pero ¿cómo es la cosa? A ver, ¿cómo es la cosa? Por el ejercicio continuo de los actos internos, vamos despacio porque hay que entenderlo esto. Por el ejercicio continuo de los actos internos, se consigue que con una breve consideración o una mera frase del Evangelio, o una simple mirada a un crucifijo, una mirada al pesebre de Belén, el orante se entrega al ejercicio de la voluntad. Si esto se convierte en hábito, en manera de orar, se puede ya hablar del paso a la oración afectiva. O sea, yo en la meditación necesitaba, vamos a decir, letra. Necesitaba letra para hacer después meditación. En la oración afectiva, empieza medio a desaparecer el punto 1, que es acumulación de ideas y pensamientos que saco de los libros para después hacer una reflexión. ¿Por qué? Porque ya mi corazón está tan lleno de afectos de la voluntad que solo, vamos a decir, mirar un crucifijo me lleva a mí a hacer una profunda oración, una profunda reflexión. Mirando el pesebre, ya surge en mi corazón una profunda oración y surgen ya sentimientos y actos de voluntad. Pero ven, ya no necesita tanto el tema de los libros. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer oración de meditación, me pasaba leyendo media hora y después hacía reflexión 10 minutos, oración 10 minutos. Media hora de acumulación de ideas y 10 minutos de oración en relación a las ideas y reflexiones que yo había puesto en mi mente. Cuando uno pasa a la oración afectiva, va disminuyendo el tiempo de la acumulación de ideas en la inteligencia y solo con frases cortas o con visión de alguna imagen, ya eso me lleva a los actos internos. A los actos internos. No sé si han entendido la oración afectiva. Bueno, después cuando tengan el resumen en casa lo van a entender mucho mejor. Pero por ahora, por lo menos, tener una idea. Oración vocal. Oración, repetición, repetición
de oraciones que escribieron otros, repetición de oración que hemos aprendido de memoria o lectura de oraciones de los devocionales. Esa es la oración vocal, pero que tiene que tener sentimientos internos, si no, no es oración. La oración, la segunda, la oración mental o meditación, que tiene dos partes. La primera parte es llenarnos nuestra inteligencia con ideas, con lecturas de libros, y después hacer reflexión y oración con esas ideas que yo he tenido. O sea, si yo estoy leyendo un libro donde se está hablando del cielo, y lo inmenso que es el cielo, y lo maravilloso, y cómo Dios nos espera, y todo eso, después mi oración no tiene que ser sobre el infierno, no, si estuviste alimentando tu inteligencia sobre el cielo, hace oración sobre el cielo y que tus sentimientos sean para el cielo, no para el infierno. Otro día llenarás tu mente y tu inteligencia con lectura del infierno y harás oración sobre el infierno en el sentido de, Señor, perdona mis pecados, porque lo peor que me puede llegar a pasar es condenarme. Y solo por ti, bueno, así van surgiendo oraciones que vienen de esa reflexión que hemos leído antes de orar. Y la oración afectiva, esa cuando va desapareciendo, la parte de lecturas, la parte de alimentar nuestra inteligencia con mucha lectura, con mucha reflexión, y que ya cada vez necesitamos menos el alimento para que surja en nuestro corazón sentimientos y actos de voluntad. Bueno, llegamos a la oración de simplicidad. Yo hasta acá ya no llegué, todavía no llegué, así que antes podía hablar con experiencia, quizá alguna vez he llegado a la oración afectiva, alguna vez hice oración afectiva, pero todavía no estoy metido a fondo con la oración afectiva. O sea que la oración de simplicidad para mí ya está lejos. Pero yo tengo que saber que existe y tengo que empezar a preocuparme para perfeccionar mi oración y llegar a la oración de simplicidad. ¿Y qué es la oración de simplicidad? La oración de simplicidad, dice, es la oración afectiva al grado sumo. Poco a poco, casi sin notarlo, el orante finalmente descubre el afecto, poco a poco, casi sin notarlo. El orante finalmente descubre el afecto más pleno de todos los afectos, el afecto de la entrega total. El afecto de la entrega total es el sumum de la oración. Nuestra oración tiene que tender a una entrega total a Jesucristo. O sea, que la entrega total a Jesús, la entrega total a Dios, es el sumum de la oración personal. Por ejemplo, Señor, haz conmigo lo que quieras. Señor, tómame por entero. Señor, quiero ser tuyo. Señor, haceme una sola cosa contigo. Bueno, esta alma pasará imperceptiblemente,
sin saltos bruscos, de la oración afectiva a otra manera de orar que es la oración de simplicidad. ¿Por qué simplicidad? Porque ha llegado a ver y entender el objeto final de la oración, que es la entrega total a Dios. Entonces, lo único que le interesa a este orante es que Dios lo tome por completo. Tómame, Señor, y haz conmigo lo que quieras. Y la oración de simplicidad es simplemente pedirle a Dios, ven y tómame, quiero ser todo tuyo. Y a eso se reduce su oración, a entregarse completamente a Dios. El afecto que surge es el acto de amor y la entrega total. En la oración de simplicidad, todo ronda alrededor del acto de amor perfecto y de la entrega plena a Dios. Dice que acá medio como que se han perdido las peticiones y las necesidades y todo eso. Está Dios y yo queriendo entregarme totalmente a Dios, yo querer amarlo completamente a Dios. Y la oración personal se reduce a eso. Solo quiero vivir de Jesús, solo quiero vivir con Jesús, solo quiero vivir en Jesús. Y esa es la oración. Señor Jesús, contigo, en ti y para ti. Entonces, cuando uno empieza a orar así, va pasando a la oración de simplicidad. Ya es una oración, vamos a decir, simple porque lo único que le interesa es la entrega total a Dios. Estamos en la número 4, nivel 4. Hasta el nivel 4, la cosa viene un poco que depende de nosotros. Y yo puedo trabajar y esforzarme para llegar hasta el nivel 4. Pero a partir del nivel 5, la oración pasiva, algunos la llaman oración de pasividad, porque oración pasiva parece como que pasivo, no hago nada. No, es pasividad, pero pasividad ahora vamos a ver por qué. Lo que pasa es que ya en el nivel 5, las cosas ya no dependen del que ora, sino que ahora las cosas dependen de Dios. Si Dios me la hace y Dios me da la gracia de aceptar mi ofrenda, puedo empezar a hacer la oración pasiva. Pero mientras Dios no me tome, todavía no puedo empezar la oración pasiva. La oración pasiva. Empezamos a tratar una manera de orar que ya no depende solamente de nosotros, sino que requiere especial invitación de Dios, que entonces comienza a obrar en nosotros más visiblemente. Pero él mismo limita esta colaboración a un acto enteramente simple, casi negativo, el dejarle a él las manos libres. Este es el resumen de la oración pasiva. Dejarle a él las manos libres y yo ya no hago más nada. Él hace todo en mí, porque yo venía orando en una entrega total a él, y cuando él quiso, me empezó a hacer caso,
y empezó a tomar mi vida. Entonces, al tomar mi vida, me da la oportunidad de hacer la oración de pasividad o la oración pasiva, que es, Él hace todo y yo me dejo hacer todo en mí. No sé si lo entienden esto, ¿eh? Miren a qué punto de la oración se ha llegado. Vengo ante el Señor y Él hace todo en mí. En esta oración pasiva, después de pasar por la oración de simplicidad, se llega a un punto en que se es poseído. Yo soy poseído por Dios. El Señor puede conceder, y seguramente lo hará, una nueva manera de orar en mí. Y esa nueva manera de orar en mí es que Él tome mi corazón y mi voluntad y Él haga surgir en mí los sentimientos de amor y los actos de voluntad. Ya no surgen de mí, sino que Dios los hace surgir en mí. Fíjense cómo es. Por eso se llama pasivo, porque vos no haces nada. Dios te hace todo. Vos lo único que haces es, acá estoy, punto. Acá estoy, Señor, haz conmigo lo que quieras. Entonces es como que le dejo las manos libres a Dios. Y Dios con las manos libres hace en mí tantas cosas, que realmente yo cuando pienso en la oración pasiva, ¿no? ¿Cómo será esa oración donde uno no hace nada y sin embargo hay una oración profundísima de Dios que está haciendo en mí, surgiendo los sentimientos de amor y los actos de voluntad de entrega total? Hace un ratito hablamos de la oración vocal. Ahora estamos hablando de la oración pasiva. Y fíjense la diferencia que hay entre una y otra. Si yo me paso en la oración vocal porque no conozco que hay una oración pasiva, no voy a tender a llegar a la oración pasiva. ¿Por qué? Porque no sabía que existía. Ahora que conozco que existe la oración pasiva, tengo que trabajar en mi oración personal para ir pasando por todos los niveles, por todos los grados y llegar a la oración pasiva. Que no muchos llegan acá, ¿eh? No muchos. Yo ni por las tapas llego acá. A ver, ¿qué más podremos decir? Esta es una oración que muchos cristianos desconocen y que por lo menos tenemos que saber que existe. Por lo menos tenemos que saber que existe. Pero esto es desconocido por muchos cristianos. ¿Eh? El cristiano que llegó a este nivel experimenta en sí un modo de orar que ya no depende de él. Pero sí, si quiere orar, el cristiano que ha llegado al nivel de oración pasiva, si quiere orar, ya no puede orar sino así. Toda otra forma de oración sería como una distracción. Una persona que ha llegado a la oración pasiva, todos los temas anteriores de oración, todos los niveles anteriores, serían como una distracción. Porque está tan unido a Dios y lo otro es un camino hacia Dios, que por ahí ya orar de otra forma sería como estar distraído. Vamos a ver, la número 6. Disculpen, estoy corriendo un poco porque el tiempo se va y nos quedamos medio.
Bueno, el número 6, la oración mística. Bueno, la oración mística ya es muy, muy grande, ¿no? Dentro de la oración mística hay muchos tipos de oración. ¿Qué dice la oración mística? En esta etapa, el Señor, ¿ven?, toma el corazón y la voluntad. Imagínense ustedes, yo me pongo a orar y Dios toma mi corazón y mi voluntad. O sea que yo me quedo sin corazón y sin voluntad. ¿Por qué? Porque mi corazón y mi voluntad la tomó el Señor. O sea que yo me quedo ahí como una estatua. Porque mis actividades, como yo no tengo voluntad, no las puedo hacer. Pero Dios las hace por mí. Dios las hace por mí. Dios ha comenzado tomando posesión del corazón, al principio por unos instantes, pero a medida que uno va creciendo en la oración, cada vez el Señor toma tu corazón por más tiempo. Bueno, entonces el Señor lo toma, lo unge en su voluntad, toma entera posición de esa voluntad que se le ha confiado. O sea que el Señor está tomando poco a poco completamente tu ser, pero deja todavía libre la inteligencia. Le toma el corazón a este orante, le toma la voluntad, pero le deja todavía al Señor la inteligencia, para que piense un poco a su manera, le deja la fantasía como su campo de acción, con todas sus distracciones. O sea, todavía en la oración mística puede haber distracciones. ¿Por qué? Porque la inteligencia depende de mí. Y como depende de mí, yo me puedo distraer. En cambio, el corazón y la voluntad dependen de Dios. Y eso es completamente obra de Dios. Ahora, en esta oración mística hay muchos tipos de oración. Está la oración de quietud, la oración de completa unión y la oración de unión del éxtasis. Habría más también, pero por ahora tomamos estos tres tipos de oración dentro de la oración mística. La oración de quietud, la voluntad está de un modo especial unida al Señor. Oración de quietud. En la oración de quietud, ya el Señor no solamente toma el corazón y la voluntad, el corazón y... Sí, toma el corazón y la voluntad, de tal forma que al tener Dios la voluntad, esta persona está como unida con Él de una forma tan perfecta que el hombre, al no tener la voluntad, se siente inmóvil. La voluntad está de un modo especial unida con el Señor. Esa es la oración de quietud. Oración de quietud, ¿por qué? Porque no puedo hacer actos de voluntad. ¿Y por qué no puedo hacer actos de voluntad? Porque mi voluntad fue tomada por el Señor. Está la oración de completa unión. La oración de completa unión, Dios tomará posesión aún mayor
del orante. No solo la voluntad, sino también la inteligencia. Y hasta la fantasía. De modo que ni siquiera puede tener distracción. En esta oración de completa unión, Dios ha tomado todo de mí. Ha tomado mi corazón, o sea que los sentimientos son de Dios. Ha tomado mi voluntad. Todo lo que yo quiera hacer, yo no puedo decidir, porque la voluntad mía la tiene el Señor. Entonces, todo lo que surge de mi voluntad viene del Señor. Por eso yo estoy ahí, pasivo, en quietud. Y ahora en completa unión, porque al tener el Señor mi corazón, mi voluntad y mi inteligencia, estoy completamente en sus manos. Y yo no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo de mí. ¿Van entendiendo? El orante emplea su tiempo totalmente con el Señor. El que hace esta oración está tan unido a Dios, que cuando termina la oración, es como que de pronto vuelve en sí. Había estado enteramente con Dios. O sea, es tan profunda esta oración de unidad con Dios, que cuando termina la oración es como si hubiera estado en otro lado. Dice, ¿dónde estuve? La oración de éxtasis, el orante está unido a Dios, pero todavía tiene ventanas abiertas al mundo. Todavía sus oídos oyen, todavía sus ojos ven, todavía todos sus sentimientos son capaces de volverse al mundo. Pero aún los sentidos pueden ser tomados por Dios. Y se da la unión de éxtasis. El orante se aparta casi por completo del mundo, poseído en todas sus facultades por Dios. El orante y Dios a solas. De ahí se produce el arrobamiento. O sea que, fíjense, Dios toma mi corazón, Dios toma mi voluntad, Dios toma mi inteligencia y Dios toma mis sentidos. Ya no puedo ver, ya no puedo oír, porque Dios tomó mis sentidos. Ahí se da el arrobamiento, ahí se da el éxtasis. ¿Por qué? Porque esta persona es tan de Dios, pero tan de Dios, que ya hasta las leyes físicas no lo afectan. Es tan de Dios una persona que las leyes físicas no lo afectan. Por eso vemos santos elevados a 2 metros del cielo, del piso. Santos que vuelan. ¿Qué pasó? Dios ha tomado tanto de ellos que dejaron de ser ellos para hacer obra de Dios. Las obras de Dios no se llevan con leyes físicas ni con leyes terrenas. Por eso pasa lo que pasa. O sea, cuando ustedes ven a una persona en éxtasis, yo nunca vi, pero he leído en la vida de santos que hay muchos santos, más de lo que nosotros creemos, que han llegado a este nivel de oración, más de completa unión. Ya es completa unión con éxtasis. Y con éxtasis está hablando de que ya el Señor hasta los sentidos te ha tomado. Ya no oís, ya no ves, ya no palpás, ya nada. Tu corazón, tu voluntad, tu inteligencia y tus sentidos los ha tomado Dios. Y al tomar Dios todo lo tuyo, vos te has quedado transformado en no sé qué. Fíjense qué profundidad de oración.
Acá está el arrobamiento. El arrobamiento es, vos encontrás a uno así y lo llamás y no te oye. Le tirás de la ropa, no lo siente. Está en otro mundo. ¿Por qué no lo siente? ¿Por qué lo llamás y no? Porque el Señor le ha tomado los sentidos. Entonces vos lo llamás y no oye. Vos lo tocas y él lo siente. Y no te ve porque los ojos se lo ha tomado el Señor. O sea, fíjese hasta dónde llega la intimidad con Dios. Hasta Dios hacer de vos nada, porque Él hizo todo. Pasamos a la última, la séptima, la oración de unión, de transformación. Es la última de lo que se conoce. Pero a lo mejor hay más, no sé. Algunos de ustedes cuando llega a la séptima, hagan la prueba de seguir perfeccionándose. A veces hay una octava. Pero no es que son 7 y solamente 7. Hasta acá sabemos. Puede ser que haya más y no lo sepamos, ¿no? Se puede, en esta oración de unión de transformación, se puede escribir así, ¿no? Miren que hasta es muy difícil de escribirlo porque es como si estuviéramos en otro mundo. Entonces, explicar algo es muy complicado. Yo cuando empecé a preparar la clase de hoy, y empecé a leer un poco más largo todo esto, me tomaba la cabeza y decía, ¿dónde me metí? ¿Dónde me metí? Claro, porque los primeros niveles, oración vocal y oración mental, es lo que hacemos todos los días, más o menos lo tenemos conocido. Pero a medida que uno va progresando en estos niveles, llegamos a esto y no entendemos nada. Por eso yo decía, ¿dónde me metí? En la oración de unión de transformación, dice, ya no son solo las facultades del orante las que pasan a poder de Dios, fantasía, voluntad, inteligencia, sino que hasta la sustancia misma del alma es poseída por él. O sea que hasta la esencia de tu alma te toma Dios. Corazón, voluntad, inteligencia, sentido, y ahora el alma. La sustancia misma del alma es poseída por Dios. La sustancia misma del alma es poseída por Dios. El orante conserva un dominio aparente de sus potencias. Piensa, oye, mira, ama, pero en el fondo sabe que vive entera y profundamente poseído por Dios. Poseído, ¿eh? ¿Saben lo que es una posesión? Nosotros la palabra posesión la empleamos más para el demonio, ¿no? Pero no, Dios también hace posesión de personas. Y acá el que llega a la oración de unión de transformación tiene la posesión de Dios. O sea, un ser humano poseído por Dios. Es lo que se imagina lo que es eso. El Señor lo ha tomado por su cuenta y es Él el que lo guía. Se establece una unión indisoluble entre el hombre y Dios. Posesión total de Dios, del cuerpo, alma y espíritu de la persona. Se llega a la completa entrega de sí mismo, donde ya no está ahora allí
sino solo Dios. La tentación de este cristiano que ha llegado a este séptimo nivel, la tentación sería volver a ser algo dueño de sí mismo. Volver a ser por un momento él mismo. Fíjense hasta dónde llega la desaparición de uno por la entrega total a Dios. Y entonces ahí se podrá decir con toda la verdad, para mí vivir es Cristo. Vivo yo, pero ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Bueno, entrega entonces total a Dios, donde ya uno no vive, sino que Dios es el que vive en mí. Pero no así en forma, qué sé yo, figurativa, no en forma figurativa. Dios viene y te toma en forma real. Entonces ahí vemos la oración de esos santos, que a veces no la entendemos, pero que han llegado hasta este nivel en la intimidad con Dios.